Saludos y Dios bendiga a todas las personas que Dios les permite tener acceso a este contenido. Les doy las gracias por el apoyo a este su canal Biblia, Mitos y Paradigmas. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido tener contacto con él, el cual respetamos y admiramos su trabajo desde hace unos varios años. Y es Ciber Saulo. Ciber Saulo, yo lo conozco por Ciber Saulo. Sé que su nombre es Hugo Vázquez. Por cierto, yo soy Vázquez también. Y así que estamos en familia. Y estamos aquí con creo que es doctor, me corrige Hugo, no sé si ya terminó su grado. No, solo tengo una maestría en teología. Todavía no, Está no en una tengo. maestría, ok, pues ya mismo Dios nos ayuda para que entonces se haga doctor. Y vamos a estar compartiendo con Ciber Saulo ese tema que me parece bien relevante para este día y para las comunidades de fe, que es la psicología, el cristianismo y para el final, ¿verdad? Vamos a dejar los demonios porque me parece que hay un paradigma ahí y unos mitos con esos de los demonios y la psicología y por eso es que este programa se llama Biblia, mitos y paradigmas porque queremos tocar todos esos paradigmas, todos esos mitos, todas estas interpretaciones bíblicas y doctrinales que muchas veces nos controlan y nosotros no sabemos ni de dónde vienen, pero las seguimos, ¿verdad? Y estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo con Hugo Vázquez para este tema y yo le voy a pedir a él que él se presente, ¿verdad? Y nos diga un poquito de su background y de su preparación en relación al tema. Bueno, antes que todo, gracias, William, por la invitación. Gracias a los hermanos que se conecten, que vean este video también. Bueno, ¿qué te cuento? Yo soy un cristiano de hace 24 años más o menos, aquí en Ecuador. Soy esposo, padre. Antes que nada, he sido teólogo. Primero fui teólogo, estudié teología. Como te decía, tengo una maestría en teología. He sido pastor por 10 años, pero también estudié psicología. También soy psicólogo. Y actualmente es a eso a lo que me dedico. Prácticamente es mi trabajo, ¿no? La psicología clínica. Ahí me he especializado un poquito, entonces a eso estoy dedicado, pero también como tú sabes, como cibersaulo estoy en el internet compartiendo contenido en el canal de YouTube, en las redes sociales, hablando de la Biblia y la palabra de Dios, que es lo que me apasiona. Excelente, excelente. Y invito a todos los que estén conectados y a los que tengan acceso a este video en el futuro, que pasen por la página del hermano Hugo que se llama Ciber Saulo, así mismo, Ciber Saulo. Y es un contenido, a mi parecer, excelente. Yo digo que yo soy un bebé en esto, Saulo. ¿Verdad? Yo no estoy a la altura de ustedes que hacen unos contenidos tan bonitos, pero el contenido del hermano es un contenido con mucho estudio, ¿verdad? Sustentado académicamente y con una calidad excelente, ¿verdad? Así que yo les invito a que pasen por allá. Y además el hermano, ¿verdad? Tiene su conocimiento en el campo de la psicología, como muy bien dicho, él ha dicho, y por eso es que está aquí con nosotros, porque queremos compartir con él el conocimiento que Dios le ha permitido obtener en ese campo, pero lo traemos porque sabemos que su background es cristiano. Y no es lo mismo un psicólogo que no crea, que no sea creyente, a un psicólogo que esté dejado, que se deje guiar por el Espíritu y por la palabra de Dios. Y por eso es que el hermano Hugo está aquí con nosotros. Bueno, vamos a entrar rapidito. Todos los que estén conectados pueden dejar sus comentarios y sus preguntas. Saludos a José, José que siempre está con nosotros apoyando. Dios te bendiga. Pueden dejar sus preguntas que poco a poco yo se las iré pasando al hermano para que las vaya contestando. Pero para comenzar, yo quisiera que el hermano nos hablara un poquito y nos describa, nos dé una definición de qué es la psicología. Ujú. Sí, es importante esto porque yo creo que desde ahí surge ya los malos entendidos, ¿no? Hay Correcto. que definir bien las cosas para entendernos mejor. Psicología es una ciencia, el nombre es psiques, en griego el alma o la vida, y logía el estudio. En otras palabras, el estudio del comportamiento del ser humano. Es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, eso de manera muy general, ¿no? Y es una ciencia muy amplia, por eso es que hay muchas subcategorías, ¿no? La psicología se puede clasificar en psicología educativa, psicología
clínica, psicología industrial, psicología forense. Bueno, hay psicología para toda área que el ser humano se desenvuelve, para saber cómo se desenvuelven los diferentes aspectos de la vida. Entonces, es una ciencia muy, muy, muy amplia, en pocas palabras. En pocas palabras. Ok, entonces podríamos decir, ¿verdad? De acuerdo a la definición que usted nos ha dado, que la psicología no es solamente una rama que tiene que ver con la consejería, sino que hay diferentes ramas en la psicología para tocar diferentes temas o diferentes áreas. Ahora, la pregunta también sería, ¿hay una rama de pensamiento psicológico o hay varias ramas? Para definir mejor la pregunta, un psicólogo, cuando va a estudiar psicología, ¿se alimenta de una sola corriente o hay varias corrientes o pensamientos psicológicos que un psicólogo tiene que aprender para él entonces poder estar, podemos decir, mejor capacitado para poder fungir su función como psicólogo? Exacto, William. Mira, como en toda ciencia, para llegar a ciertas afirmaciones hay teorías. Hay teorías que poco a poco van siendo investigadas, pero hay autores que proponen diferentes teorías, diferentes métodos, diferentes técnicas. Entonces, claro, hay diferentes ramas dentro de la psicología. Como cuando uno estudia filosofía. Uno estudia filosofía, bueno, va a encontrar diferentes puntos de vista. En la teología mismo sabemos, ¿no? Entonces, en la psicología es igual, hay diferentes ramas, diferentes corrientes de pensamiento dentro de la psicología. Y cada psicólogo, cada profesional, pues se alinea más con uno o con otro, con otra área, ¿no? Y como tú decías, es importante, hay ramas de la psicología que son más orientadas a la psicoterapia, dentro de la psicología clínica, por ejemplo, tratar problemas emocionales, problemas de comportamiento, trastornos mentales, pero eso no es lo único que hace la psicología, ¿no? Desde ahí también es, como te decía, es importante ir aclarando los conceptos porque muchas veces la gente escucha psicólogo y piensa solo a alguien que te está aconsejando o diciéndote cómo, cómo vivir, cuando en realidad no es eso todo lo que hace la psicología. Correcto. Correcto, y muchas veces cuando nos dice la palabra psicóloga, uno dice, yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo. Eso es lo que yo no sé, ¿verdad? Por naturaleza decimos eso, es como algo que ya tenemos. Pero le hago la pregunta porque en nuestras comunidades de fe, me parece, ¿verdad? Por lo menos en los núcleos donde yo me rodeo, es como si el campo de la psicología estuviera demonizado, como que nuestras comunidades de fe entienden que no es necesario o no ven prudente que un cristiano vaya a un psicólogo. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, ¿verdad?, en el cristianismo que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es suficiente para enseñarnos nuestras normas morales, que el Espíritu Santo está ahí para dirigirnos. Y entonces se nos ha enseñado que no es necesario, ¿verdad?, un psicólogo. Entonces, ¿qué pudiéramos contestar a las personas que tienen este pensamiento? Ujú. Sí, precisamente tiene que ver con lo anterior, ¿no? Porque por lo que están pensando es que el psicólogo es alguien que les va a decir lo que tienen que hacer. Eso no hace el psicólogo, ¿no? Y bueno, la Biblia tiene su propósito, ¿no? Por ejemplo, en Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y eso no hay discusión, o sea, la Biblia está para eso. La Biblia nos enseña cómo tomar ciertas decisiones en la vida, cómo tomar decisiones sabias, cómo debemos comportarnos en un estilo de vida que agrade a Dios. Pero hay cosas que la Biblia no necesariamente es el propósito llegar allá, ¿no? Como hay ciertos trastornos mentales, ciertos trastornos del comportamiento, problemas que no necesariamente es el propósito de la Biblia llegar allá. Como en otras áreas de la ciencia, la medicina, la Biblia no sé, no está para enseñarnos a sanar una enfermedad específicamente, ¿no?
Entonces Dios mismo provee la ciencia también, la investigación, para que podamos apoyarnos en otras ciencias del comportamiento. Muchas veces cuando algunos hermanos de la iglesia me han dicho eso, yo les digo, bueno, si tenemos un niño que tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, bueno, nos vamos a encontrar en la Biblia algunas recomendaciones específicas, ¿no? O el trastorno del espectro autista, o no sé, diferentes eh, Trastorno, temas que la Biblia no es el propósito de la Biblia, instruirnos correcto. sobre eso. Correcto. Y me parece también que hemos perdido de perspectiva o no nos han enseñado, ¿verdad? Porque no hemos sido expuestos a ese conocimiento. Pero, por ejemplo, ya que usted trajo ese ejemplo de un niño con un trastorno de autismo, no es lo mismo que yo sepa que mi hijo tiene ese trastorno y que yo trate de bregar con mi hijo con ese trastorno específico a que yo sepa que lo tiene y un profesional de la salud como un psicólogo me diga lo que es eso, las características del trastorno, me ponga en conciencia de qué es lo que tiene mi hijo para entonces yo internalizar y el comportamiento que lo más seguro mi hijo va a tener, pues ya yo lo voy a ver desde otro punto de vista porque un profesional de la salud me expuso, mira, esto significa esto, tu hijo se va a comportar así, tu hijo puede hacer esto, no puede hacer lo otro, está pendiente si pasa esto. Entonces me parece, ¿verdad? Usted me corrige, que eso es también otra área donde los psicólogos pueden ser muy relevantes y de mucha ayuda, en especial para los padres. Exacto, exacto. Y como te digo, es que el propósito de la Biblia no es enseñarnos específicamente sobre eso. Para eso Dios ha permitido también la investigación en otras áreas del conocimiento. Correcto, correcto. Y ahora voy a entrar a una pregunta un poquito más fuerte porque es algo que he visto en muchas comunidades de fe y es un tabú, es un mito y tiene que ver con la depresión. ¿Qué nos puede decir Sibel Saulo respecto a la depresión? Ya. Mira, la depresión también es un trastorno del estado de ánimo. El tema es que a veces usamos mal los términos y pensamos que depresión es estar triste, ¿no? O a veces estamos tristes y decimos estoy deprimido. Pero si queremos usar técnicamente el término, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Tiene que ver ya con una tristeza de una profundidad tal que ya nos incapacita, nos impide hacer las cosas que hacemos normalmente, ya empieza a durar mucho en el tiempo, no pasa. Entonces hay varias características, varios factores que nos pueden llevar a diagnosticar a alguien de depresión. No es solamente estar triste. Ok, ahora si la situación es, ¿qué hace un cristiano que se encuentra, que está pasando por esto, por la depresión? Este es un tema muy amplio, porque mira, los seres humanos somos integrales, ¿no? Conformamos una parte biológica, una parte psicológica, una parte social, y nosotros como cristianos también sabemos un área espiritual. Pero la depresión muchas veces es multifactorial. Entonces, nosotros tendríamos que hacer un análisis tal para saber a qué se debe esa depresión, que muchas veces puede ser incluso por temas biológicos. Y eso es algo que como cristianos nos cuesta aceptar que haya neurotransmisores de nuestro cerebro que influyen en nuestro estado de ánimo. Cuando pensamos que si somos cristianos deberíamos estar siempre alegres y de pronto nos sentimos tristes y no sabemos por qué. Bueno, a veces hay problemas también en nuestros neurotransmisores, hay problemas biológicos que influyen en nuestro estado de ánimo. Entonces, es una serie, es multifactorial el tema. Hay factores sociales, factores psicológicos que pueden estar influyendo, espirituales también. Entonces, muchas veces los pastores en la iglesia tenemos toda la buena intención. Yo he sido pastor 10 años y yo estudié psicología, yo saqué el título de psicología precisamente por el ministerio. Nunca fue mi intención dedicarme a la psicología. Por cuestiones de la vida tuve que dedicarme a esto, ¿no? Y de la economía. Pero mi intención fue precisamente porque yo sabía que como pastor había límites en cuanto a mi conocimiento para analizar esto, cómo saber a qué se debe la depresión de un cristiano y no solamente decirle, bueno, ponga de su parte, Dios le ama y lea estos versículos y va a sanar su depresión. No es así, no es tan fácil.
Entonces, la Excel- psicología es una ayuda excelente para poder identificar todo esto. Gracias que tocaste ese punto, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Con este tema de la depresión, en las iglesias se acostumbra a decir, bueno, vamos a orar, tú tienes que poner de tu parte, los cristianos no deben sentirse tristes, eso a lo mejor es una presión del diablo, que eso lo vamos a tocar ahorita, pero vamos ahora con la parte clínica. Eso tú puedes salir de ahí, pero mi pregunta para usted, si esa depresión es causada por un problema en los neurotransmisores, una persona puede decir, voy a poner de mi parte y voy a salir de esto por mi cuenta. No, obviamente que no. Obviamente que no, porque ya hay cosas, tenemos limitaciones también en eso, ¿no? Correcto, Y por eso es que a veces estamos muy frustrados porque no encontramos de la razón de nuestra tristeza, de nuestro malestar, y más bien el hecho de querer poner de parte, o el hecho de tener esta carga que nos pone la iglesia a veces. Si eres cristiano debes estar bien, si estás mal es porque algo malo estás haciendo. Eso más bien es como un sabotaje, porque, de alguna forma incrementa nuestra culpabilidad, nos hace sentir peores, nos sentimos más frustrados con nosotros mismos y el problema más bien se incrementa en lugar de solucionarse. correcto. Yo lo digo, yo he tenido mucha experiencia con la depresión, he sido paciente de depresión por muchos años, y la pasé bien difícil, ¿verdad? En mis primeros años en el cristianismo, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil uno padecer esa enfermedad en una comunidad pentecostal de esas bien fuertes. Y como usted dice, lo peor que le puede pasar a una persona que padece la depresión es que todo tu entorno te esté diciendo, oye, pon de tu parte y sal de eso que tú puedes. Ujú. Si yo pudiera, yo no quiero estar así. Yo estoy así deprimido porque no puedo salir. Y la parte que a veces se nos hace bien difícil entender es que, como usted dijo, si el problema es con un neurotransmisor, si el problema tiene que ver con la serotonina y con todos estos neurotransmisores que tienen que ver con el cerebro, si no se medica, usted no va a poder salir de ahí, porque punto, no se puede. Entonces, yo siempre lo traté de ver cómo yo puedo hacerle entender a las personas, ¿verdad? Porque es que esto de la psicología es un tabú y es algo que está demonizado en el cristianismo. Y yo pues dije, pues mira, para mí yo entiendo que la depresión es como una persona que es diabética. El diabético tiene un problema con su páncreas, no puede producir insulina. So él se tiene que inyectar insulina. Yo no le puedo decir a una persona que tiene un problema con su páncreas, sal de eso, pon de tu parte, porque si no se inyecta insulina, ¿qué va a pasar? Va a tener un problema. Entonces, si una persona que es diagnosticada con depresión, y usted me corrige, doctor, yo estoy hablando desde mi experiencia, y es un problema con su cerebro y sus neurotransmisores, le va a pasar lo mismo que la persona que necesita insulina. Necesita un medicamento para que su cerebro vuelva a hacer un reset y poder, ¿verdad? Poder sentir ese sentimiento de alegría y todo lo que eso conlleva. Me corrige, profesor. Mira, William, yo creo que ahí, precisamente sería una buena interacción entre los profesionales de la salud como el psicólogo y el psiquiatra. Em, te digo mi punto de vista. Yo como psicólogo, obviamente voy a luchar lo máximo porque la persona no tenga que tomar medicinas. Medicamento. Porque aunque sea un problema, biológico, también hay formas de generar esos neurotransmisores de manera natural. Correcto. Por ejemplo, las relaciones sociales te generan oxitocina, Ujú. actividades que te dan placer te generan dopamina, o algo que te da bienestar igual te genera serotonina. Entonces, la idea sería lucharla en ese punto, pero trabajando con medio de por ejemplo, por medio de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que es mi área, creo que hay Correcto. técnicas para hacerlo. Pero ahí el psicólogo también tiene que ser sabio, que llegará a un punto en donde la depresión es tan profunda Tan profunda. que la persona no puede hacer psicoterapia, porque para hacer psicoterapia por lo menos se necesita un estado de ánimo un poco más
elevado para poder racionalizar y entender, pero llegará un punto en el que no se tiene ese estado de ánimo. Entonces, ahí sí, obviamente, es la interacción con psiquiatría. El psiquiatra le dará ciertas medicinas que le estabilizarán su estado de ánimo. Y yo te digo, como psicólogo no creo que sea la cura, pero sí, por lo Ujú. menos te ayuda para sentirte mejor y ahí sí trabajar con la psicoterapia, con la mente, los pensamientos. Que es que todo es una interacción, es que somos integrales, William, Seguro. somos biológicos, pero también somos psicológicos, también somos psicosociales y también espirituales en el área del cristianismo. Entonces, hay Correcto. que, todo tiene, todo, en todas las áreas tenemos que interactuar. Correcto. Y ya vamos a entrar a esa área espiritual. Pero antes, de acuerdo a lo que usted ha dicho, ¿verdad? Por eso es que entonces sería necesario que nuestros líderes, ¿verdad? Por lo menos tuviesen un pequeño conocimiento o una base en el campo de la psicología, porque si no, ¿cómo ellos pueden identificar si lo que está pasando X o Y hermanito de la iglesia es un problema o neurológico o biológico o espiritual, ¿verdad? Inclusive, muchas veces, ¿verdad? Se nos ha enseñado que todo lo que tiene que ver con lo emocional es el diablo o son demonios. Pero ya usted nos ha dicho que no necesariamente, que hay situaciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos llevan a tener esos estados de ánimo, por hablar de uno de los trastornos, porque sabemos que hay muchos trastornos. Y si ese líder no está preparado o no tiene una base psicológica, no va a saber por dónde, es más, no va a saber ni cómo orar, porque no sabe lo que le está pasando a su ovejita, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante sería que nuestros líderes tuvieran un trasfondo o un pequeño conocimiento en psicología? Sí, y como te comentaba, precisamente yo sentí esa limitación en mi ministerio y por eso decidí estudiar psicología. Ahora, no quiero decir que todos los pastores deberían ser psicólogos o estudiar psicología, pero yo creo que como pastores deberíamos estar conscientes de cuál es nuestro límite, cuál es nuestra responsabilidad y hasta dónde podemos llegar con ciertos trastornos emocionales. Entonces, está bien si como pastor empiezo a racionalizar con el cristiano, hacerle comprender algunas verdades de la palabra de Dios. Todo eso está bien, pero también entender que aún eso llega a un límite, en donde tengo que ser consciente de eso y buscar recomendar al cristiano buscar otro tipo de atención más especializada de salud mental. Es decir, entender que tenemos límites. Pero que el trabajo del pastor no acaba ahí, ¿no? Porque incluso se puede interactuar también. O sea, recomiendo que el hermano vaya donde un psicólogo, pero igual voy a estar pendiente de él, porque igual tengo que trabajar con sus pensamientos también. ¿Qué está pensando sobre Correcto, algunas cosas? correcto. Aquí tenemos una pregunta que me parece que es oportuna. Dice, muy buenas tardes y noches para hermanos. En cuanto al tema de la psicología, aún en muchas congregaciones evangélicas hay choque de opiniones, pues la psicología es rechazada como algo que realmente no sirve e inclusive para muchos los problemas psicológicos son más de índole demoníaco. Para empezar, más las cosas, algunas malinterpretan el escrito del apóstol Pablo de Primera de Timoteo 6 del 2021, donde se interpreta el término ciencia como que no hay que acudir a la ciencia médica. Buenas tardes. Eso que acaba de escribir el hermano, yo creo que es el 90% del pensamiento de muchos de nuestros hermanos y hermanas en nuestras comunidades. Y como él dice ahí, le achacan eh, los problemas psicológicos o los trastornos, ¿verdad? Psicológicos a los demonios. Y es bien interesante porque sí se le achaca todos los trastornos mentales al diablo, pero si el hermano, como dije ahorita, lleva 5 años con diabetes, no le dicen, no, eso es el diablo que te está atormentando. Si el hermano tiene un cáncer, no le dicen, no, mira, eso es el diablo que te tiene cáncer y tú llevas tantos años con cáncer. Entonces, hay como una inclinación
a que todo lo que tiene que ver con problemas mentales son del diablo y todo lo demás lo podemos tolerar. ¿Qué usted opina de eso? Lo que tú mencionaste, ¿no? Cuando alguien se enferma de algo, pues no necesariamente es. Bueno, hay cristianos que sí dicen que es del diablo, ¿no? Hay cristianos que ni Sí, siquiera quieren ir al médico, pero son correcto, como extremos, como mencionaba el hermano en la pregunta, que hasta relacionar ciencia con toda la ciencia actual, o sea, ya sería el extremo del fundamentalismo y el literalismo, ¿no? Que Pablo no estaba hablando de eso cuando hablaba de correcto, ciencia. correcto, Em, pero hay cristianos que llegan a ese extremo. Entonces, es igual en el tema de la psicología. Mira, esto de que se da esta crítica de que la psicología no sirve, la psicología es del diablo y esto. Hay esta cultura, lastimosamente, porque predicadores conocidos, autores conocidos, dicen esto públicamente. Pero cuando uno se escucha lo que ellos dicen, ¿no? Yo a veces me pongo a escuchar estos videos cuando están hablando de la psicología. Y de manera interesante están criticando solo cierta área de la psicología, que sería la psicoterapia, y no toda la psicoterapia, sino ciertas corrientes psicoterapéuticas. Entonces, correcto, la crítica va para ciertos psicólogos que usan cierta corriente psicoterapéutica, pero y es como que toda la psicología fuera eso, y se generaliza. Entonces, toda la psicología es del diablo, porque este psicólogo que sigue cierta corriente no está de acuerdo con los valores cristianos, entonces toda la psicología no sirve. Y es como mucho minimizar lo que es la psicología, ¿no? O simplificar algo que es tan extenso que como comentamos hace un momento, hay trastornos que no tienen nada que ver con lo moral, con lo ético, como el trastorno del espectro autista, el déficit de atención y más cosas, ¿no? Entonces, em, ahí no sé qué están buscando en la Biblia que les diga la Biblia sobre eso, ¿no? Pero correcto, lo minimizan tanto, que solamente a cierto psicoterapeuta y cierto, rama de la psicoterapia. Pero no sé si no han visto que hay otras ramas de la psicoterapia que son muy compatibles con la fe cristiana. De hecho, yo no sería, psicólogo y no sería psicoterapeuta, porque ese es mi trabajo, si algo de eso va a contradecir mi fe cristiana, pero al contrario, yo uso, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, aparte de que es la más, de alguna forma, validada con evidencia científica, en realidad la teoría de la terapia cognitivo-conductual es que cambias tu mente, cambian tus emociones, cambia tu conducta. Y no es eso lo que los cristianos creemos. Si cambia nuestra mente, conforme a la palabra de Dios, cambian nuestras emociones y cambia nuestra conducta. Entonces, no habría ninguna contradicción en eso, ¿no? correcto, O, por ejemplo, la logoterapia de Víctor Frank, que a mí me gusta bastante esto, lo que enseña es que el fundamento de toda la vida es tener un sentido. Y el soporte para los problemas emocionales, tener un sentido. ¿Y qué es lo que el cristianismo no te enseña? Que el sentido de la vida es Dios y por eso puedes enfrentar las luchas emocionales. Entonces, no hay ninguna contradicción. Entonces, no es a todas las áreas de la psicología las que se está criticando, pero como los cristianos siguen el discurso de los líderes que dicen eso, pues solamente lo repiten, pero correcto, en realidad no es correcto. así. Y me parece a mí que no es lo mismo un cristiano que aplique la psicología a una persona no cristiana que aplique la psicología, porque el cristiano también va a tener la palabra y va a tener, ¿verdad? Esos elementos cristianos que los puede incorporar a su estudio psicológico, ¿verdad? Y me parece que una de esas críticas, como bien usted ha dicho, es que se ha usado mucho a Sigmund Freud. Freud parece que ha sido el cuco de muchos de estos predicadores y se creen que Freud es sinónimo a psicología y fuera de Freud no hay nada más. Sí. Y yo lo he visto, yo lo he vivido y Hay me gente que parece dice Sigmund Freud inventó la psicología. Desde ahí exacto. digo, por favor, no. Exacto, entonces como Sigmund Freud, el background que tiene no es muy bueno, fue anticristiano y todo esto, pues me parece que por ahí es que han entrado para demonizar toda la psicología, pero un cristiano no lo podemos o no lo deberíamos juzgar igual que a un psicólogo no cristiano. Y número dos, por yo dar un ejemplo, ¿verdad?
para las personas que se conectan con nosotros. A mí, yo puedo dar fe de lo que un psicólogo me ha ayudado porque yo tengo una niña con déficit de atención y desde muy pequeñita ella presentó esos rasgos, pero yo como papá y su mamá, nosotros no sabíamos. Yo no sabía, ni por mi mente me pasó, ni nada. Entonces yo estaba viendo que mi hija tenía un comportamiento, que estaba pasando unas cosas en la escuela, que me estaban llamando y yo decía, Dios mío, yo veía unas cosas en la casa, pero como yo no tenía ningún tipo de conocimiento, en la iglesia nadie tenía ningún tipo de conocimiento, que inclusive tuvimos muchos problemas en la iglesia porque los hermanitos no sabían cómo bregar con una niña con déficit de atención a sus 2, 3 años, 4 años, 5 años, ¿verdad? Entonces, eso me ocasionó muchos problemas en la iglesia, porque entonces la nena era una malcriada, era una niña que sus papás no la corregían, entonces demonizaban a la niña y demonizaban a los papás, ¿verdad? Entonces, fue a través de un psicólogo que yo pude entender qué era lo que estaba pasando, me dieron las herramientas para yo poder bregar, inclusive algo que yo no sabía ni por la mente me pasó. La alimentación es súper importante para los niños que tienen déficit de atención. Entonces, ¿cómo me van a decir que un psicólogo no es importante si es el que me va a ayudar a mí cuando mi hijo tenga uno de estos trastornos? Que inclusive me va a decir hasta cómo debe comer mi hijo. Entonces, me parece que se ha llevado a un extremo el demonizar tanto a la psicología y se ha encajonado como que nada más es para los locos o para los depresivos y como los depresivos, eso es del diablo, pues la psicología no sirve, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos movimos a contactarte para que pudieras hablar de este tema y nos pudieras decir, ¿verdad? Como muy bien lo has hecho, de que la psicología es algo más. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, mira, claro que si es que un cristiano está considerando tener una consulta psicológica, obviamente que sería mejor buscar un psicólogo cristiano. Obviamente que sí, le va a entender, va a conocer por qué se siente tan mal por cierto pecado, por ejemplo, ¿no? Lo que un psicólogo que no comparte los valores cristianos, tal vez le cueste empatizar en ese sentido. Entonces, obviamente sería mejor buscar un psicólogo cristiano. Pero, de hecho, si es que fuera ya muy complicado o no se lo encuentra, preocuparse porque sea también un terapeuta que use terapias científicas, ¿no? Porque a veces también hay muchos por ahí que son psicólogos incluso con título, pero usan a veces pseudoterapias que no son tan científicas, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, digo, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, tiene mucha validez científico y como digo ahí, no es que el terapeuta va a estar imponiendo ni valores ni principios, simplemente nos va a estar ayudando a que cada uno llegue a su propia solución a los problemas. Correcto, correcto, Entonces, sí, eso. correcto. Ahora, para ir cerrando, ¿qué pudiéramos decir de la psicología y los demonios? ¿Qué pudiéramos decir en eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos pudieras hablar al respecto? Ya, es un tema complejo también, porque como te decía, nosotros somos yo siempre digo neuma biopsicosociales, ¿no? Espirituales, neuma, biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, área espiritual, un psicólogo cristiano obviamente lo va a tener en cuenta también, juega un papel muy importante. Tenemos una lucha espiritual, tenemos una lucha espiritual. Eso no lo podemos negar. Pero afirmar de una sola que una persona que tiene un problema emocional tiene necesariamente que ver un problema espiritual, pues eso no lo podemos hacer. Más bien pastoralmente podríamos preguntar cómo está su vida espiritual y todo esto de pronto, si es que hay algo que corregir, pero no creo que sea lo primero a, a investigar, ¿no? Cuando puede haber Correcto. muchos otros factores. Y uno de los problemas también que suele suceder ahí es que muchas de las de enfermedades psiquiátricas o neurológicas, a veces como que dan la apariencia de ciertos
eventos como conocer una posesión demoníaca o cosas por el estilo. Lastimosamente se ha tomado a veces así, a través de alguna persona que tiene esquizofrenia, alguien por ahí le dijo: "Está poseído nada más", y lo trataron de liberar y todo eso, y de pronto no dio resultado, cuando lo que necesitaba es otra cosa, un tratamiento psiquiátrico. Pero en mi experiencia, lo que yo procuraré hacer es siempre descartar primero cualquier explicación de índole natural. Si yo descarto alguna explicación de índole natural, podría considerar ahora sí lo espiritual, pero no al contrario, no al contrario, porque por lo general esa no es la regla. Correcto. So, siempre el psicólogo va a tratar de buscar la, ¿verdad? La contestación o el problema natural. Y ya en tu caso, como eres cristiano, ya verías lo espiritual, pero no es algo que todos los psicólogos harían, o en el campo de la psicología, un psicólogo también puede mirar el área espiritual. Depende también de la corriente psicológica que siga, ¿no? Hay ramas donde actualmente sí se tiene en cuenta lo espiritual, como decía la logoterapia, la psicología positiva actualmente. Pero claro, se estaría hablando de espiritual en otros términos, no necesariamente en los términos bíblicos. Para eso sí tendría que ser un cristiano, un psicólogo cristiano para analizarlo en ese sentido, como nosotros entendemos la vida. Ok, ok. Pero entonces, ¿no sería cierto decir que la psicología no permite o no habla relacionado a que puede haber una situación espiritual? O sea, hay corrientes psicológicas que aceptan el área espiritual. Sí, 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 claro que sí. Ok, ok, porque eso parece que es otro tabú. Siempre que se habla de psicología, es como que no, ningún psicólogo tiene nada que ver con lo espiritual, ellos nada más van a aplicar algunas filosofías o algunas escuelas y lo espiritual lo echan a un lado. Entonces, no es cierto, hay escuelas y hay ramas de la psicología que sí entienden que también lo espiritual es importante. Claro, ahora claro que el centro de la psicología no es esa, ¿no? O sea, el Correcto. centro de una ciencia, de cualquier ciencia, hay que entender que tiene sus límites dentro de lo Correcto. natural. Entonces, como un médico, puede haber un médico de cristiano, pero puede tal vez en algún momento entender que hay factores espirituales que pueden estar influyendo. Pero la ciencia como sí, de la medicina se va a limitar a lo natural. Entonces, es igual en la psicología. La psicología trabajará con, como te decía, con lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, y también habrá psicólogos que reconozcan que tienen un límite, pero no es que desconozcan que no va a haber problemas espirituales, pero simplemente reconocer que sí hay un límite. De ahí, más allá, ya tienen que ver también las creencias de cada persona, y los psicólogos van a respetar eso también. Correcto, ¿no? Excelente, sí, porque muchas veces le pedimos a la psicología que haga unas cosas que no se lo pedimos a la medicina, a los cardiólogos, no se lo pedimos a los pediatras, ¿verdad? No se los pedimos a otra ciencia, pero sí queremos que la psicología sea espiritual, ¿verdad? Hasta eso hemos llegado, ¿verdad? Eh, so, la recomendación, Yo ¿verdad? también, solo comento algo, William, también porque a veces se entiende psicología y se la compara con la consejería cristiana, y tampoco es eso. La consejería cristiana es algo totalmente diferente, es alguien orientándome cómo debo vivir mi vida. El psicólogo no está para decirte cómo debes vivir. Eso ya depende Correcto. de tus valores, de tus creencias. Y eso también la gente no lo conoce, entonces lo malentiende. Y piensa que ir al psicólogo es como ir a una especie de consejería, donde alguien me va a decir cómo tengo que vivir mi vida. No es ese el papel del psicólogo tampoco. Ok, entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre la consejería y un psicólogo? ¿Cómo sería el enfoque? Mira, es que en la consejería cristiana ya se parte con un marco de valores y principios morales, en donde el pastor tiene todo el derecho de decirte, mira, la Biblia dice esto, no lo hagas. O la Biblia dice que tienes que hacer esto. El psicólogo en sí no te va a decir qué tienes o no tienes que hacer. El psicólogo quiere orientarte a ti para que tú llegues a la conclusión de qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Sí?
pero de acuerdo a tus valores, a tus principios. El psicólogo no está para imponerte valores y principios. Mira, a mí me encanta atender pacientes cristianos porque sé que estamos hablando el mismo idioma, pero la mayoría de mis pacientes no son cristianos. A veces yo tendría la tentación de decirle, mira, usted tiene que hacer esto, tiene que arrepentirse de este pecado, tiene que hacer cualquier otra cosa. Correcto. Pero yo no puedo hacerlo, pero de alguna forma lo que yo quiero llevarle a la persona que ella misma se dé cuenta de si lo que está haciendo está bien o mal de acuerdo a sus principios y sus valores. Y muchas Ujú. veces llegan, sí, a la conclusión de que, bueno, esto me tiene mal porque esto que estoy haciendo no está bien, no es ético, pero es la persona misma la que tiene que llegar a esa conclusión. Correcto. Entonces, eso es diferente, el enfoque es diferente. Correcto, correcto. Y eso sería si estamos hablando en el área nada más de uno como psicólogo, pues tocar esa parte en cuanto al comportamiento, pero como muy bien dijiste, el psicólogo toca muchos temas que no tienen necesariamente que ver con nada de decirte para que tú llegues a tus propias conclusiones, sino como yo, ¿verdad? Como estuvimos hablando, te puede ayudar con un hijo que tenga déficit de atención, te puede ayudar con una persona que tenga un trastorno esquizofrénico, ¿sabes? Son muchas áreas las cuales un psicólogo puede ayudarnos, darnos herramientas y no solamente pensar que es que vamos a donde un psicólogo a buscar consejería, ¿verdad? Claro, claro. Mira, hay algo interesante, que hay psicólogos, un buen psicólogo que no sea cristiano, imaginemos que no es cristiano, pero es un buen psicólogo, y llega un paciente que es cristiano y le dice, ¿sabe qué? Estoy con una ansiedad tremenda. Y hablando del problema, le dice, estoy con mucha ansiedad porque le cuenta que es que es infiel a la esposa, por ejemplo, y eso le tiene mal. Si es un buen psicólogo, no le va a decir como a veces se piensa, que le va a decir, bueno, si usted es feliz, haga lo que quiera. Y no. El buen psicólogo va a ser perceptivo y le dice, pero ¿por qué eso le tiene mal? ¿Usted qué valores y principios tiene? Ah, es que yo voy a la iglesia, soy cristiano. Ah, entonces lo que usted está haciendo está en contra de sus propios valores. Sí, ok. Y eso se llama, se me fue el término, disonancia cognitiva. Lo que le está causando la ansiedad es una disonancia cognitiva. El psicólogo no es cristiano, pero si es que es un buen psicólogo, pues le va a llevar a que actúe de acuerdo a sus propios valores. No le va a Correcto, imponer ningún otro tipo de valor. correcto. Sabe que ese mismo psicólogo va a utilizar su creencia religiosa para tratar de llevarlo por el Diferencia. camino. Exacto. Excelente, excelente. Que eso no es algo que se nos dice, ¿verdad? Eh, Ahora, como dijimos y como tú muy bien aconsejaste, en la medida que se pueda, sería idóneo uno buscar un psicólogo que fuera cristiano, ¿verdad? Y también, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, me parece, y creo que usted concurre conmigo, que sería de mucha relevancia e importancia que nuestros líderes pudieran conocer un poquito de la psicología, porque de esa manera pueden dar la terapia o la consejería, ¿verdad? Pastoral, pero también pueden ver si es que hay algún tipo de trastorno, pueden ver si es que la problemática ya no es nada más de consejería, sino que ya hace falta de que aquí hay un problema a lo mejor neuronal, aquí hay un problema a lo mejor, ¿verdad? Que tiene que ver con tu cerebro, whatever, ¿verdad? Lo que sea, pero si ese líder no tiene ese conocimiento y tiene nada más algún tipo de conocimiento de consejería pastoral, cuando llega una situación como me pasó a mí con mi hija, pues no va a saber lo que está pasando. Entonces va a estar un poquito sin herramienta, le van a hacer falta algunas herramientas para este tipo de situación. Y más ahora, ¿verdad? Con el problema de salud mental que me parece que es mundial, con esto de la esquizofrenia, bipolaridad y todas estas cosas que no creo que se lo debamos achacar todos a los demonios, Ujú. Claro, ¿verdad? claro. Exacto. Que eso es lo que prácticamente hacemos. Pero nada, Hugo, algo más que quieras aportar, si hay alguna pregunta de las personas que están, ¿verdad? Conectadas, la pueden hacer. Yo con mucho gusto se las paso a nuestro invitado. Queremos ya ir cerrando porque sabemos que él tiene otro compromiso, ¿verdad? Y no lo quiero alargar más de una hora. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, si no, nos vamos a ir despidiendo. Hugo, algunas palabras, algo que quieras decir para cerrar.
No, yo agradecido, William, por la invitación, también a todas las personas que nos están mirando. Eh, Eso, la recomendación ¿qué sería? Cuidar por un lado nuestra salud emocional, pero entender que somos integrales, ¿no? Son todas las áreas. Entender que si hay personas que están viviendo problemas emocionales cercanas a nosotros, la ayuda muchas veces es estar ahí con ellos y que hay problemas que no se solucionan con citar 2 o 3 versículos, ¿no? Entender Correcto. que el apóstol Pablo en Romanos 12 decía: "Lloren con los que lloran", ¿sí? Alégrense con los que están alegres. Pero no sé por qué nosotros a veces cambiamos el versículo y queremos hacerles que se alegren a los que lloran y queremos hacerles reír a los que lloran. Pero Pablo no dice eso, no dice: lloren con los que lloran. Más bien Correcto. acompañen, acompañen. Y a veces eso es lo que más se necesita, más que citar versículos que de pronto lo único que hacen es ponernos más cargo de conciencia, ¿no? Por el hecho de estar tristes. Sí, correcto. No, y que es interesante porque cuando alguien tiene diabetes, no le pasan citándole textos bíblicos. Pues, vive con eso, ponte tu insulina, trata, ¿verdad? Dios sabrá, Dios te sanará cuando sea su voluntad. No hay problema con la diabetes. Ahora, si tú tienes depresión, ahí hay problema. Tienes que salir de eso, eso es un demonio, tú tienes que orar, Dios te tiene que sanar. Oye, pero no es lo mismo, pues vamos a orar para que se sane el diabético, vamos a orar para que se sane rápido el de cáncer, pero podemos estar con personas dentro de la iglesia que tienen lupus, que tienen esclerosis, que tienen colesterol, problemas del corazón, que tienen un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Enfermedades, los podemos ver por años, no les estamos encima de ellos exigiéndole, tienes que buscar de Dios, tienes que orar, tienes que ayunar, porque tú te tienes que sanar, porque eso es del diablo. Nos quedamos con ellos décadas, pero entonces el que tiene una situación mental, que está deprimido, que está triste, a ese lo atacamos. A ese queremos que cambie, a ese le decimos que es el diablo, que tú sabes, y eso es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil y creo que por eso es que estamos aquí para tratar de ver de qué manera podemos aportar un poquito para que esos pensamientos se vayan rompiendo y que podamos entender que de la misma manera que hay personas que tienen el colesterol alto, que muchas veces es genético, muchas veces es un problema que aunque coma bien, vas a tener el colesterol alto. Me pasa a mí, corro casi todos los días, ya yo no sé qué más dieta hacer y como quiera salgo con el colesterol alto. Entonces me dicen que es genético, pues yo no puedo hacer nada y si Dios no me ha sanado todavía, pues tengo que seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con las condiciones mentales, ¿verdad? Hay veces que son problemas que cargamos, situaciones que son biológicas y para eso están los profesionales de la salud en psicología y que gloria a Dios que hay cristianos que Dios los ha puesto a estudiar esa ciencia para que cristianamente nos puedan ayudar, ¿verdad? Ya con los valores cristianos, con los conceptos del cristianismo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué criticar una ciencia que en manos de un cristiano es poderosa? ¿Verdad? Los quiero dejar con esto. No sé si quieras añadir algo más. Si no, vamos a cerrar. Pero Gracias, gracias. Más bien, William. gracias, Saulo. ¿Verdad? Dios te bendiga. Estoy bien contento y, ¿verdad? Me siento muy bien que me hayas dado la oportunidad de poderte entrevistar y de poder compartir con nosotros un ratito. Sé que estás ocupado. Le pido a las personas que se están conectando y a los que puedan ver este video en el futuro que sigan al hermano Hugo Vázquez como Ciber Saulo. Creo que está en Facebook, en YouTube y búsquelo en todas las redes sociales. No va a ver que está hablando todo el tiempo de psicología, tiene temas teológicos muy interesantes y si usted es arminiano como yo, le va a gustar. Así que a ver si hacemos algo más adelante, Saulo, del arminianismo, que es un tema que me gusta mucho y me apasiona, me pongo a tus órdenes. Chévere, Dios, chévere, chévere. Dios No, me avisas más cualquier cosa y aquí estamos. seguro, gracias, Dios te bendiga y Dios bendiga a los hermanos y hermanas que han Bendiciones estado con también. nosotros. Hasta la Amén. próxima, gracias.